Pues empezamos esta primera parte de la tertulia. Primero vamos a hablar de asuntos nacionales. Antes de nada, antes de abordar todos esos asuntos, presentamos a los invitados por parte del PSOE. Sergio Chávez, muy buenos días. Buenos días. Y Pico Sunderdas, de Ciudadanos. Hola, buenos días, Pico. ¿Qué tal? Pues Sergio, el tiempo se agota. Casi una ronda de consultas a la desesperada va a plantear el Rey los días 25 y 26 de abril, y la votación tendría que ser 29 y 1 o 2 de mayo. Bueno, el 1 de mayo es domingo, sería el 2 de mayo a primera hora, porque por la noche ya se convocarían las elecciones. Último intento por parte de nuestro monarca, a la desesperada, pero yo vuelvo a insistir, a incidir, a remarcar que por desgracia yo era muy pesimista viendo a los distintos actores implicados en el Parlamento, protagonistas de estos acuerdos y desacuerdos, en los que había parte del arco parlamentario que no estaban por la labor de llegar a ningún tipo de acuerdo y que desde el principio han querido, y así se ha demostrado, llegar a unas nuevas elecciones, que va a volver otra vez a incidir en lo mismo, porque el arco seguirá muy diversificado, en el que no habrá una gran mayoría absoluta por parte de ningún partido y en que tendrá que haber la suma de varios partidos para conseguir una mayoría absoluta, pero hay personas y partidos que no lo han visto hasta ahora y siguen insistiendo en llevarnos a nuevas elecciones. ¿No teméis que el PSOE quede desgastado después de haber intentado formar gobierno en reiteradas ocasiones y que si se convocan elecciones al final lo acabe acusando? Bueno, yo me remito a la historia democrática corta de este país que es nuestro, que es España, y que evidentemente este desgaste que ha supuesto no solo para el PSOE, sino para la identidad política nacional dentro de la ciudadanía, que pienso y considero, y así están las encuestas, ¿no?, que marcan las tendencias de la opinión, que la gran mayoría de la población española demandaba a sus políticos, a sus representantes en el arco parlamentario, en el Congreso, que se llegaran a un acuerdo y que hubiera gobierno, que no estaban por querer volver otra vez a unas nuevas elecciones con todo lo que eso conlleva. Entonces, por tanto, la ciudadanía, si ya estaba asqueada, entre comillas, en un principio, y estaba denostado todo lo político por todo lo que ha habido, lo que está sucediendo y lo que sucederá, pues aún mucho más. Y entonces a lo que incidía es que habrá una gran abstención. Si ya de por sí le cuesta participar a la población española, porque en las elecciones lo vemos, ¿no?, el alto porcentaje, índice de abstención, por mucho que, y yo me quedé sorprendido de que los nuevos partidos de esa nueva política pensaban que iban a traer a nuevas personas, y no ha sido así cuando los índices han sido muy pocos, de 4 o 5% puntos de participación más con respecto a otras. Vemos, yo supongo, creo, y así se denota en la encuesta, que habrá una gran abstención, y la abstención en este país es favorecer a la derecha. Claro, por eso te decía, porque ahora mismo las encuestas señalan a los más beneficiados como PP y Ciudadanos. Claro, porque el votante de derecha en este país le da igual, esta es mi humilde opinión, no me baso en estadísticas, pero la experiencia sí, le da igual 8 que 80 que irán a votar, y eso me lo considero muy bien, y le dará igual lo que haga o dejen de hacer su representante, muy legítimo por su parte, y seguirán votando a la derecha. En cambio, el voto de izquierda es más descontento en el sentido de que si tú me la has hecho, no estoy de acuerdo contigo, o no voto, me quedo en casa, o voto a Menganito porque hay más variedad dentro de ese abanico, o se queda en casa, que por desgracia es el gran porcentaje a la hora de ese descontento del militante, la persona que se considera de izquierda y no se moviliza tanto. No tenemos ese movimiento que sí, en cambio, sí tiene los partidos de derecha a la hora de su electorado, sí que va en bloque a votar. Picu, como yo le decía a Sergio, ronda de consultas prácticamente a la desesperada ya, porque queda muy poquito tiempo. Bueno, sí, esto es una ronda de consulta que yo no creo que se llegue a ningún tipo de solución. La semana pasada, cuando se reunieron PSOE, Ciudadanos y Podemos, pues fue muy difícil llegar a un acuerdo con Podemos, porque ellos directamente llegaron con sus 20 propuestas y si no las aceptaban, pues no querían acuerdo. En este caso, PSOE y Ciudadanos pues sí han conseguido llegar al diálogo, han llegado a un consenso, hicieron sus propuestas y la aceptaron entre PSOE y Ciudadanos. ¿Qué pasa? Que con PP y Podemos pues ha sido muy difícil llegar a un acuerdo. El PP en este caso no quiere juntarse con nadie, ellos quieren gobernar solos, no aceptan ahora mismo opiniones de absolutamente nadie, y Podemos pues se ha visto claramente que quiere la silla, quiere la vicepresidencia y quiere los ministerios, como así puso y apuntó en su propuesta. Por tanto, es muy difícil llegar a un acuerdo, las elecciones se van a repetir. Aunque se llegara a una ronda de consulta, pues no creo yo que vaya a ningún lado, simplemente lo hacen por protocolo ya. Y el problema de todo esto es que las elecciones pues van a costar alrededor de unos 150 millones de euros. No estamos ahora mismo en nuestro país para asumir un coste como el que va a suponer unas nuevas elecciones.
Vemos como hay partidos que sí quieren que se repitan estas elecciones porque lo ven viable y creen que van a poder sacar un resultado mejor, aunque tenemos la incógnita de no sabemos lo que va a pasar en las próximas elecciones, porque si se repite un panorama similar, pues vamos a volver a estar en las mismas, vamos a necesitar coaliciones, vamos a necesitar pacto entre distintos partidos y no sabemos lo que va a pasar. Lo que sí sabemos es que a día de hoy ha sido imposible llegar a un acuerdo, que tenemos unas elecciones en muy corto plazo y no sabemos cuál va a ser el resultado. Hablas de partidos que querrían que se convocaran elecciones. ¿Cuál crees? PP, Podemos, se ha hablado mucho de que han sido las formaciones que quizás más trabas han puesto. Está claro, ahora mismo PSOE y Ciudadanos han sido los únicos partidos pues, que se han presentado una investidura juntos y han querido llegar a un acuerdo para formar gobierno. De otro modo, pues Podemos y PP pues, no han querido de ninguna manera formar un acuerdo con ningún otro partido. Por tanto, ellos son los protagonistas de estas nuevas elecciones y ellos son los que quieren pues, tener la silla y tener la mayoría. Sergio hablaba de esa convocatoria de elecciones y también decía que probablemente la abstención sería protagonista en esos comicios, que ya de por sí la abstención en este país suele ser bastante alta. Está claro que el 20 de diciembre pues, hubo abstención porque había un descontento social muy grande y yo creo que con el panorama que hemos dado y la situación que se ha dado en estos meses, pues los ciudadanos que están descontentos pues habrán dicho esto es lo mismo de siempre o peor, porque ya no se reparten entre PP y PSOE, sino que ahora ha aparecido Ciudadanos y Podemos y ahora es mucho más difícil, hay que llegar mucho más al diálogo para poder llegar a un acuerdo. Yo creo que la abstención va a ser casi similar, porque yo creo que las personas que están descontentas con la política, ahora mismo el panorama no les ayuda para que vuelvan a confiar en la política que tenemos. Aún así, Sergio, Podemos dice, la versión de Podemos es que dejó un documento de 20 propuestas que no se ha llegado a estudiar. Bueno, ahí está la hemeroteca, ¿no? Si yo me siento para intentar dialogar y llegar a un acuerdo con otras partes, en este caso Ciudadanos y PSOE, me levanto de esa reunión y al día siguiente convoco una rueda de prensa en la que digo que me salgo de esa reunión, no das ni tiempo a los demás para poder estudiarla. Aún así, están las hemerotecas, las intervenciones por parte del Partido Socialista, de las personas que estaban sentadas para llegar a ese consenso, a ese diálogo, a ese entendimiento de que decía que tenían el fin de semana por parte del PSOE de sentarse, estudiarla y darle una respuesta a Podemos, pero es que no dio ni tiempo. Pero aún así está la famosa carta que mandó el Partido Socialista y dice, mire ustedes, es que de los 20 puntos hay 17 que vienen ya recogidos en el acuerdo previo entre PSOE y Ciudadanos y no estamos de acuerdo en el punto 19 y en el punto 20, por esto y por esto y por esto. Pues sentémonos y dialoguemos, pero si usted viene, presenta esto y a continuación se va diciendo que no hay ningún tipo de acuerdo sin dar tiempo a estudiar ni de plantear alternativas, da a entender lo que yo te he comentado anteriormente, que las actitudes, posiciones, intervenciones, ideas principales por parte de los dirigentes de Podemos, al igual que por parte de los dirigentes del PP, te daban a entender, y vuelvo a decir, ojalá me equivocara, pero daba a entender que por parte de estas personas y estos grupos políticos no había ningún tipo de interés de llegar a ningún tipo de acuerdo, sino que lo que querían desde el principio eran unas nuevas elecciones. Sin embargo, por ejemplo, el coordinador de la formación en Ceuta, Julio Basurco, que hablaba yo con él en esta semana, él hablaba de que ha habido, por parte de Ciudadanos y del PSOE, de un paripé, de que se ha tratado de pactar por pactar. Y que eso no es lo que demanda la ciudadanía, es decir, tiene que haber un pacto coherente de acuerdo al ideario político de cada una de las formaciones que formen parte de ese pacto. Hombre, pues yo pienso que no es un comentario muy razonado para una persona que se considera inteligente, y me explico. Yo como Partido Socialista y Partido de Izquierda no me llegaría a ningún tipo de acuerdo con un partido que se considera de derecha, porque evidentemente me agravaría dentro de mi identidad y dentro de mi electorado, y de por sí así ha sido a la hora de captar votos para las próximas elecciones o de un discurso identitario dentro del socialismo, dentro de la izquierda. Ahora, vuelvo a decir, si eso fuera un paripé, sería algo muy tonto, muy pueril por parte del Partido Socialista el de llegar a ese acuerdo con Ciudadanos, si no hubiera intentado y algo más que era un gobierno. Entonces, claro, decir que un paripé para algo que al final nos perjudica, pienso que no. Yo vuelvo a insistir que Podemos está enmarcado de eso de que sí se puede del ámbito de la izquierda, del arco parlamentario, y yo sigo insistiendo que hoy por hoy en el arco parlamentario son 350 diputados los que conforman, y para llevar a cabo cualquier ley tiene que ser aprobada por la mayoría de ese arco parlamentario, que son 176 diputados. Yo de ahí no salgo, porque las matemáticas son las que son, y Podemos sigue diciendo que no, que
solamente con la representación de la izquierda del arco parlamentario se puede gobernar. Yo digo que eso es mentira, pero no digo mentira porque lo diga Sergio Chávez, no, digo mentira porque no llega a sumar 176 diputados, que para hoy por hoy se tiene que sacar cualquier ley con 176 votos a favor o con la abstención para que se pueda llegar. Entonces, si tú quieres gobernar, tienes que sacar 176. Y hoy por hoy tienes que contar con parte del otro lado del electorado, del arco parlamentario, que es la derecha de este país, entre ellos Ciudadanos. Entonces, claro, vuelvo a decir y me remito a mis comentarios anteriores de meses pasados. Hoy por hoy las sumas no son de 2 ni de 3, sino de más partidos, entre ellos los de la derecha, cosa que desde Podemos siguen diciendo que eso no es así. Entonces, claro, la suma es la que hay. Entonces, claro, tú para llegar a un acuerdo tienes que llegar a acuerdo, en este caso con Ciudadanos, con Podemos, para sumar en ese aspecto. Picu, ¿qué quieres Sí, bueno, en añadir? este caso yo creo que Podemos ahora mismo es un partido que está roto, no está estructurado, han tenido muchos problemas en los últimos meses para ser un partido nuevo. Y bueno, la alusión a lo que dice Julio, yo creo que PSOE y Ciudadanos en este caso pues se reunieron, se sentaron, hablaron de sus propuestas, llegaron a un consenso y sacaron una lista con 10 o 12 propuestas, me parece que eran, donde iban acompañadas por el refuerzo de los dos partidos. En este caso Podemos pues solo quiere la vicepresidencia del gobierno, quiere su ministerio, y si no se le da eso, pues ellos dicen que se le ha dejado fuera de esta historia. Por tanto, yo creo que no tiene ningún tipo de sentido que digan que ha sido un paripé, porque nosotros nos hemos sentado, lo hemos propuesto y lo hemos llevado para adelante. Pero Picu, ¿sería bueno para este país una gran coalición todavía liderada por el Partido Popular? Si es que ya no es que sea buena o sea mala, sino que simplemente lleguemos a un acuerdo y en esa coalición pues se hablen de todos los temas y todos los partidos pues pongan su granito de arena y se llegue a un consenso. El problema que hay aquí es que el PP no acepta propuestas y Podemos no acepta propuestas. Entonces es imposible llegar a una gran coalición. ¿Pero os veis formando parte de un gobierno presidido por Mariano Rajoy? Si nos dejan hacer los cambios que nosotros queremos hacer, sí, evidentemente sí. A nosotros no nos importa estar en la vicepresidencia, no. Nosotros queremos entrar en el gobierno para poder ofrecer nuestras propuestas, y si ellos no las aceptan y las van a llevar a cabo, pues evidentemente sí. Pero siempre y cuando cumplan con nuestro requisito y lo que nosotros proponemos. Si no los cumplen, pues evidentemente no. Sergio, PSOE y Podemos no se han puesto de acuerdo para formar gobierno, pero sí se han puesto de acuerdo para esa ley 25 contra los desahucios, por ejemplo. ¿Por qué el apoyo del Partido Socialista? Volvemos a incidir lo mismo. Nos parece dentro de lo social, aunque con matices, y así lo han dicho la portavoz que lo defendió el otro día, la propuesta del PSOE, que había muchas deficiencias, pero que se podía mejorar a la hora de enmendarlo, pero que si no nos parecía correcto. ¿Por qué? Porque lo que busca del Partido Socialista, buscamos el poder legislar para poder ejecutar esas medidas, un gobierno para que lo que pide la ciudadanía, para medidas urgentes, inmediatas, para poder solucionar los graves problemas que nos ha dejado el Partido Popular en estos últimos 4 años y poder solucionarlo. Entonces, claro, ahí está demostrando, y bueno, otra vez a los de la suma de 276, que votaron a favor el PSOE, votó a favor Podemos, pero solamente con la suma de ellos dos no llegaba a los 176, en este caso porque se ha abstenido Ciudadanos, y porque es que la Republicana, que lo criticó mucho, pero dijo que venga, que adelante. Pero tenemos que recordar que no sirve para nada, porque en el trámite parlamentario el día 2 de mayo se convocan elecciones y eso se queda en nada. Entonces, claro, de cara también a la galería, sirve para lo que sirve, pero que se demuestra que ahí se puede llegar a entendimiento. Entonces no entiendo esa sin razón por parte de Podemos, o conmigo o contra mí. Y ahí también quiero no atacarte en ese aspecto, pero sí incidir que esos partidos, en que te incluyo, ¿no?, que la nueva política, que decía que iba a dar aire fresco dentro del abanico político de nuestro país, de esos enfrentamientos PP-PSOE que tan cansinos tiene a la ciudadanía, nos tiene a todos, ¿no? Yo también me incluyo. Habéis pecado en ese sentimiento que tenéis, esa sin razón, tanto por uno como por otro. Pongo Podemos, pongo a Ciudadanos, de ese encontronazo que no habéis gobernado en ninguna parte, que lleváis muy poco tiempo en el arco parlamentario, en la política de nuestro país, de eso de yo me siento pero que no esté Ciudadanos, yo me siento pero que no esté Podemos, o con Podemos no en el gobierno, o con Ciudadanos no en la silla a negociar. Entonces no entiendo esa sin razón que habéis entrado en tanto uno como otro, y nosotros en medio, el Partido Socialista, cuando lleváis muy poco tiempo y veníais para limpiar todo de esos errores que hemos cometido, yo me incluyo, los partidos antiguos, entre comillas, tanto PP como PSOE, y venís vosotros para conseguir refrescos y volvéis a pecar de lo mismo que hemos estado pecando nosotros en los anteriores años. Entonces, claro, no me explico esa situación también. Bueno, nosotros en este caso con Podemos es difícil que lleguemos a un acuerdo y un entendimiento,
porque nosotros vemos que Podemos quiere romper la estructura de país que tenemos. Esta propuesta de la ley 25 que tenemos ahora mismo es oportunismo puro y duro de Podemos, es decir, un partido que es nuevo como nosotros, que ya esté exigiendo su silla, que esté exigiendo su ministerio y que haga esta propuesta ahora, que se ha aprobado evidentemente. Nosotros nos abstuvimos porque vemos que hay cosas mucho más prioritarias que ese tema ahora mismo, y porque ahora mismo, como está la situación, si el 2 de mayo no se forma gobierno, eso no vale absolutamente para nada. Entonces no entendemos cómo un partido como Podemos, que es nuevo como nosotros, va exigiendo lo que va exigiendo. Pues nosotros ahí no podemos entrar en ningún tipo de debate. Es decir, yo no me voy a sentar, nosotros no nos vamos a sentar en la silla con señores que son relativamente nuevos como nosotros y solo quieren exigir. Es decir, yo creo que ellos ahora mismo están fuera de juego, ellos se están comportando como el Partido Popular en este caso, y es muy difícil llegar a un diálogo. De hecho, el día de la reunión de la semana pasada, cuando se sentó PSOE, Ciudadanos y Podemos, fue imposible llegar a una comunicación con ellos. Ellos soltaron sus 20 propuestas, si lo queréis bien, y si no, pues adiós. Nosotros ahí no podemos entrar en ese juego porque es entrar en lo mismo de siempre. Entonces nosotros ahí, vuelvo a repetir, nos abstuvimos, nos parece buena idea, pero nos abstuvimos porque creemos que es oportunismo puro y duro de Podemos. Pero Piculo, los desahucios es uno de los problemas más graves de los últimos años. Es que esa medida no llega a ningún lado si el 2 de mayo no se forma gobierno. ¿Pero qué plantearíais vosotros? Nosotros no nos negamos a eso, en ningún momento nos hemos negado, no hemos abstuvido a esa decisión, porque nos parece bien lo que han dicho. Es decir, todo lo que dicen tiene razón, pues son los derechos humanos. En este país no hemos saltado muchos derechos humanos, hay mucha gente sin luz, sin agua, no existe el tema de las hipotecas, se están ejecutando, las daciones en pago. Es decir, tenemos un montón de historia que tenemos que cortar. Nosotros apoyamos todo eso, lo que no apoyamos es el oportunismo cuando se ofrecen este tipo de soluciones. Claro, es decir, si no tenemos un gobierno formado, vosotros no queréis formar un gobierno porque no queréis lo que queréis y no vais a llegar a un tipo de acuerdo con nadie, no vengáis ahora con propuestas con estas para anotaros vosotros el vuestro tanto de que vosotros habéis cambiado esto cuando no va a ser así. Es decir, un partido que no quiere formar gobierno no puede venir proponiendo esto, porque no estáis cumpliendo de raíz. Es decir, vosotros estáis empezando con vamos a cambiar esto, pero si no hay gobierno, es decir, te lo hemos aprobado, sí, se ha aprobado, sí, pero si es que es el 2 de mayo, si no se forma gobierno, eso no va a ningún lado. Primero vamos a formar gobierno. ¿Y si se forma gobierno? Pues evidentemente sí, claro, evidentemente Ciudadanos. Pero vosotros habréis abstenido en No habremos abstenido porque lo hemos hecho sin formar gobierno. Es decir, tú no puedes proponer sin formar gobierno. Tú no puedes proponer de tus 20 propuestas, sacar a la luz una de ellas que sabes que vas a quedar bien con el populismo, como digo yo. Es decir, con la población y con la ciudadanía vas a quedar muy bien, pero nadie sabe el resto de tus 19 propuestas. Es decir, esta sí te la aceptamos, pero es que es su juego, es oportunismo puro y duro. Entonces, vuestra propuesta es primero formar gobierno y después tratar los problemas más relevantes. Pero primero formar gobierno, lo que no podemos estar en una situación sin gobierno y afectando propuestas sin sentido ninguno. Sergio, ¿alguna cosa más que añadir sobre este tema? Vuelvo a incidir. 176 diputados para poder aprobar las leyes en este país, leyes urgentes, modificaciones de leyes que se han hecho, que han degradado todos los beneficios sociales que teníamos, que tanto sudor le costaron a nuestros abuelos y a nuestros padres conseguirlo. El Partido Popular lo ha echado todo para atrás. Pero a lo que decía Picu, que hay que aparcar, digamos, los grandes... Vosotros habéis votado a favor, por eso digo, hay que aparcar los grandes temas. Son 176. Si queremos de verdad cambiar algo en este país y que la ciudadanía española vea en realidad que los políticos sirven para algo, es un gobierno que sume esas mayorías, no minorías. Y para poder conseguir gobierno con mayoría, con más de 176 o 176 diputados, pasa con un entendimiento entre el Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos. De otra manera no hay. Y si no hay gente, partidos que no lo ven, pues entonces a unas elecciones y que el pueblo español vuelva a decidir sabiamente quién quiere que sean sus representantes para ver a dónde llegamos. Cambio de asunto. Sergio, te pregunto, casi una obviedad, pero en este país no lo es tanto. ¿Debe dimitir el ministro en funciones de Industria, sobre José Manuel Soria, sobre el caso de los papeles de Panamá y su implicación en una sociedad offshore? Si fuera un ciudadano de a pie, no debería dimitir de nada. Sino un representante político, éticamente debería de haber dimitido en el primer momento. Porque lleva unas connotaciones de tu representante de la ciudadanía, y más siendo un ministro, deberías de dimitir, porque tú tienes que dar ejemplo. Aunque legalmente lo que se haya cometido no llega a ser está dentro de los parámetros de la legalidad, entre comillas, pero tú estás como un representante político de un gobierno que se llama España, y tú tienes que dar ejemplo como el que más. Y tú, como siendo ministro, no puedes después inculcar, dar lecciones de moralidad o decir a los ciudadanos de a pie que así no somos todos. Y que a la hora de construir hospitales, construir carreteras, construir colegios, de pagar subsidios, pagar desempleo, pagar jubilaciones,
tú como ministro estás intentando hacer la artimaña, aunque dentro de la legalidad, que eso había que mirarlo también, de intentar no pagar Hacienda de tu país, intentar contribuir menos. Entonces debería de dimitir. Y más aún sabiendo que donde dije digo Diego, y a ver dónde dice ahora. Porque en un principio no tenía nada, después tenía algo, después era su padre y era en la de Inglaterra y después pasó a la de Panamá, que durante su etapa de política ya se ha descubierto que también, porque en los 2 primeros años como alcalde de Las Palmas sí había estado, o sea que está en una bola de nieve. Ha empezado el efecto bola de nieve, conforme va mintiendo más, se le va pillando más y se va haciendo más grande. Ahora, ante despropósito de este gobierno en funciones, que ya este sería el 4.º ministro que dice que no renuncia a pasar por el arco parlamentario para dar justificación y explicaciones, porque dice que ellos, como no lo han elegido este nuevo parlamento, pues ellos no tienen por qué pasar, o sea que esto ya estamos pasando por algo inaudito dentro de nuestra democracia. Bueno, pero va a comparecer el próximo martes, sí que ha aceptado comparecer. Esperemos a ver, pero esperamos. Ya vuelvo a incidir, en un principio sería función del ministro Soria de haber dimitido o no, ahora ya está, la papeleta está en el presidente en funciones de Mariano Rajoy, que debería ser el primero en cesarlo. Picu, ¿te han convencido las diferentes versiones que ha dado José Manuel Soria al respecto? Bueno, yo creo que en este caso, cuando en el resto de Europa ocurren casos similares, los ministros dimiten, es lo primero que hacen. Aquí en este país pues estamos acostumbrados a que haya un escándalo detrás de otro y aquí no dimite nadie, aquí no se va ni con agua caliente, como digo yo, aquí es imposible que alguien dimita, tiene que hacer algo muy gordo para que dimita y de hecho se ven muy pocos casos de dimisión. Aquí el problema más gordo que hay es la mentira, es decir, aquí vemos la facilidad como los ministros del Partido Popular, el Partido Popular en sí, han cogido esa facilidad de salir a la tele y mentir y después al día siguiente te cambian la versión y a otro día te cambian la versión. Vimos a este ministro Soria como ayer pues dio unas alegaciones, se expresó o argumentó de lo que había pasado y hoy había cambiado la situación. Y mañana... ¿Te llegó a convencer en algún momento? En ningún momento convence, porque cuando ya sale algo ya sabemos que ellos van a intentar pues salvar el día, como digo yo, van a intentar salvar al paso el día. Cada día van a ir cambiando su historia. Entonces ya es una falta de respeto hacia los ciudadanos la manera en la que tienen de mentir y cómo se quedan con todos nosotros. Después, como ha dicho nuestro compañero, pues después te ves a estas personas diciendo que Hacienda somos todos, te ves a la clase media tributando en sus declaraciones de la renta, se nos escapa algo, como tú sabrás yo, en mi declaración de la renta y nos vienen sanciones, y ellos han hecho lo que han querido durante toda su vida y son inmunes, y cuando se les pilla mienten. Entonces, ¿qué clases de personas nos están gobernando? Si es que nos tenemos que hacer toda esa pregunta, ¿en manos de quién estamos? Más asuntos turbios relacionados, esa misma mañana, la detención del alcalde de Granada. Bueno, yo creo que esto es... Yo siempre lo he dicho, que si se pusiesen a hacer inspecciones en todos los ayuntamientos de toda España, pues saldrán escándalos pues por todos lados, porque hemos vivido en una etapa y en una década de inmunidad política y han cogido mucha confianza en su silla y han hecho absolutamente lo que han querido. Esto ha sido por el caso de un Suelo Verde, que han montado una discoteca, me parece que ha sido, sí. y le han metido mano. Pues yo creo que ellos tenían tan claro que son inmunes y que pueden hacer absolutamente lo que quieran, pues que lo han hecho y ahora se le han pillado. Yo creo que es un caso más que nosotros estamos acostumbrados ya, que ya no nos pilla tanto el escándalo, que yo siempre lo digo siempre, no hemos acostumbrado tanto a encender la tele y escuchar un escándalo tras otro, que ahora cuando escuchamos uno más, pues tampoco nos suena ya tanto, ya es algo más de nuestro día a día. Por tanto, yo creo que ahora tendrán que pagar por sus delitos y a ver cuáles son las versiones que cuentan ahora, pues que ahora tendrán disparidad de opiniones. Sergio, como dice Picu, por desgracia nos hemos acostumbrado a hablar tanto de estos escándalos de urbanísticos, financieros, etcétera. De aquellos pueblos vienen estos lodos, me explico. La etapa última de José María Aznar, no es que por lo que tenga tirria Pepe, que la tengo, ¿no? Pero ahí está. No se ha notado, no se te nota. Ahí están las actas del Congreso de Diputados, de la famosa ley del suelo aprobada por el Partido Popular y con su flamante ministro, que ya no está en el Partido Popular, de Casco. Entonces, claro, de aquello que decía, me acuerdo, yo decía exactamente que si los precios de la vivienda subían es porque las personas no los podíamos permitir. Y claro, que ese enriquecimiento era el motor de España. También la achaco, Tino Socialista, que me achaca, no, tú no criticas al PSOE. Yo le critico a Zapatero que en su momento no cambiara la estructura económica del país y sigue fundamentándose en el ladrillo. Pero claro, también, viendo cómo subía la economía, el porcentaje de desempleados que era mínimo en la historia récord, y cómo iba también el país, ¿para qué cambiarlo, no? Pero se tendría que achacar. Y por cierto, seguimos viendo que el reflote de la economía y la estructura económica de este país vuelve a ser otra vez por parte del ladrillo. No tropezamos en la misma piedra varias veces. Entonces, claro, de aquellas leyes vienen estos lodos, proyectos generales de urbanismo que se cambiaron, que se aprobaron
donde el suelo de recalificación del suelo por 4 duros, ahora te lo vendo por 7, 8 veces más de lo que me costó, pues claro, pues todo eso es muy goloso. Y dentro de, no solamente la política, ojo, en todas partes, porque para que haya corrompido tiene que haber corruptores en ese aspecto, y tiene que haber gente, técnicos que tienen que firmar cosas que no deberían de firmar, o sea que ahí cabe todo el mundo. Pero claro, de esos pelotazos y esos millones y millones que se están moviendo de un lado para otro a raíz del suelo y del ladrillo, pues han visto muchas personas implicadas, y muchos ayuntamientos, y muchos políticos, y muchos técnicos, y muchos empresarios, y muchas personas. Porque durante todos estos años, toda la década final del 90 y todo el año 2000, todo el periodo del año 2000, son muchos las de millones y muchas las casas que se han vendido en este país y se han construido. Entonces, claro, ese dinero se está manejando de un lado para otro y está corrompiendo a muchas personas, y ahora vemos los resultados. Veremos en qué queda este último escándalo urbanístico. Hacemos una pequeña pausa y a la vuelta seguimos hablando de asuntos relacionados con Ceuta. Hasta ahora. Pues empezamos la segunda parte de la tertulia hablando, como siempre, de asuntos relacionados con Ceuta. Uno de ellos, Sergio, uno de los más frecuentes, el de los planes de empleo. ¿Se mantienen los mismos criterios que la convocatoria anterior? ¿Te parece una buena opción? Bueno, no me parece buena opción, y lo digo porque previamente la ciudad había realizado varias comisiones informativas sobre la idea que tenía más o menos de proyectos de plan de empleo. Digo la ciudad porque la que se va a encargar de gestionarlo, evidentemente, y para eso consultó a los distintos partidos políticos que forman el arco de la Asamblea. Y por lo que se ve, menos nuestra propuesta, la que llevó el Partido Socialista con respecto a porcentaje de mujeres, familias monoparentales con cargas familiares, con hijos menores de 18 años, que parece ser que la han aceptado, aunque no sé porcentaje. En el resto de los grupos políticos no han aceptado ninguna, viendo los comunicados de prensa por parte de los distintos grupos políticos, y entonces no me parece muy correcto que en este caso el consejero Jacob Achuel le haya entrado por una oreja y le haya salido por la otra las propuestas, y siempre pienso yo de favorecer esos planes de empleo para que se incida sobre todo en la población más desfavorecida, que es donde se supone que deben de enfocarse esos planes. Claro, Caballas, por ejemplo, dice que la situación económica debería primar a la antigüedad, porque una persona, aunque lleve mucho tiempo en el paro, igual no está en esa tan mala situación económica como alguien que lleve menos tiempo. No soy técnico. Primero situación económica y segundo antigüedad. Esa es la propuesta que plantea Caballas. No soy técnico del INEM, del CEPE, entonces no te puedo decir también la viabilidad que podría tener esa medida. Viéndola así, me parece correcto que uno de los puntos sea el montante económico que tenga esa familia, ¿no? Y evidentemente se puntúe pues, según un intervalo de tanto a tanto dinero, pues tenga más puntos o menos puntos. Así me parece interesante la propuesta esa. Ahora, primar el montante económico antes que la antigüedad en el paro, no sé yo si legalmente se podría, no se podría, y a nivel de base de datos se podría o no se podría, pero que me parece positivo, y vuelvo a incidir, todo lo que sea para favorecer los mecanismos de los planes de empleo en nuestra ciudad, me parece positivo, venga de quien venga. Ahora, me parece negativo que por parte del gobierno de la ciudad, que son los encargados de gestionarlo y llevarlo a cabo, no quieran llegar a esos compromisos con el resto de los partidos, que lo que quieren únicamente es favorecer esos planes de empleo. Picu, ¿qué te parece que se mantengan los criterios de selección? Yo creo que ahora mismo esta comisión informativa pues, se hizo para hacer un paripé, yo creo, porque no han aceptado ninguna de nuestras propuestas. Yo creo que el plan de empleo en Ceuta hoy es una medida necesaria, porque hay muchos ciudadanos que viven gracias a estos planes de empleo, pero está claro que este plan de empleo no está siendo efectivo. No está siendo efectivo porque crea puestos de trabajo de carácter temporal y no estructural, es decir, hay personas que trabajan 3 meses, 6 meses e intentan vivir con eso el resto del año. Así no vamos a salir nunca de la situación que tenemos.
Ceuta ahora mismo, la ciudad de Ceuta ahora mismo es la tercera ciudad de Europa con mayor tasa de paro. Yo creo que deberíamos trabajar mucho más con estos planes de empleo, deberían ser mucho más eficientes y por tanto deberían pues hacernos caso y estas comisiones formativas pues que sirvan y que entre todos podemos llegar a un consenso, porque lo que está claro es que las diferentes formaciones políticas lo que queremos llegar es a un acuerdo para que esto sea lo más eficiente posible y estas personas pues puedan encontrar un trabajo de larga duración. En fin, nosotros lo que también vemos con el plan de empleo también muchas veces es que los salarios que se pagan a lo mejor son muy altos y muchas empresas privadas quieren contratar a personas y estas personas están esperando a este plan de empleo. Es decir, se ha creado un sistema con el plan de empleo que es muy difícil ahora mismo que el Partido Popular pueda aceptar nuestras opiniones y nuestra visión sobre el plan de empleo, más que nada porque ellos ahora mismo lo tienen estructurado de una manera que es muy difícil que rompan una de esas reglas, porque si rompen una de esas reglas, a lo mejor rompen una de sus promesas que han hecho en su campaña. Picu, ¿qué propuestas concretas plantea Ciudadanos? Nosotros planteamos primero que se intenten trabajar en todo tipo de puestos de trabajo estructurales, es decir, que se creen puestos de trabajo de larga duración. Nosotros hemos visto en las bolsas de trabajo pues que hay muchos trabajos que se ofertan que ni existen en nuestra ciudad, es decir, existían puestos de trabajo para el mantenimiento, por ejemplo, de las piedras de las murallas reales. Es decir, en Ceuta ahora mismo no hay nadie en el INEM apuntado que sepa sobre el mantenimiento de estas piedras. Es decir, existen muchas deficiencias entre lo que se oferta y la demanda que hay. Nosotros lo que queremos es que esta bolsa de trabajo sea eficiente y que sea eficiente para la persona que este trabajo primero aprenda un oficio y segundo que el día de mañana este plan de empleo le sirva para entrar en el mercado laboral. Lo que no puede ser es que cumplan 6 meses, nosotros vemos hoy en día que muchas veces en el plan de empleo muchas personas ni trabajan porque no tienen absolutamente nada que hacer y vemos que es una manera de repartir unos recursos que son necesarios para estas personas para que puedan subsistir, porque evidentemente no tienen ningún tipo de recursos, pero después a la hora de la eficiencia no son eficientes porque no crean nada a largo plazo, sino simplemente es todo a corto plazo. Y con respecto a esos criterios de selección, ¿debe primar la situación económica de los beneficiarios antes que la antigüedad? Como ha dicho mi compañero en este caso, pues nosotros no somos técnicos y no sabemos cómo debería de primar, pero por lógica a lo mejor sí, por lógica tú puedes decir, oye, si hay una persona que lleva 6 meses en el plan de empleo y no tiene ningún tipo de recursos, evidentemente esta persona tiene mucha más necesidad de una persona que lleva a lo mejor 3 años y sí tiene recursos. Es decir, eso habría que estudiarlo y habría que verlo. Más que nada porque estamos tratando con personas ahora mismo que no tienen recursos, que están en unas situaciones precarias. Entonces lo que no se pueden hacer son unos recursos generales que lo llevan aplicando desde hace muchos años porque las situaciones han ido cambiando. Entonces se tienen que adaptar a la nueva situación que se está dando en Ceuta. Sergio, una última pregunta sobre los planes de empleo. ¿Se deberían publicar los criterios de selección, baremación, que es una propuesta que realizó el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía que no se ha atendido? Sí. Yo pienso que sí. La versión de la ciudad es que eso atenta contra la ley de protección de datos. Una cosa es que tú publiques, como tú me has comentado, cuáles son las puntuaciones a la hora de baremar esos planes de empleo y que se hagan públicos por tener cargas familiares en niños de menores de edad, por salarios que entran en casa si no entra ningún tipo de salario, con qué tipo de ayuda, si cuenta con algún tipo de ayuda, tantos puntos, etcétera, por tiempo en el paro duración que lleve en el INE, si has trabajado previamente antes o no, por tener o no tener titulaciones, formación, una serie de requisitos que eso se van baremando y se van puntuando y la gente solamente ya, sabiendo esos criterios, oye, pues mira, yo puedo saber qué puntuación puedo tener si tú lo publicas, viene recogido en el BOSE o en el tablón de anuncios a cualquier lado y la gente más o menos ya pueden saber la puntuación y si podrían o no podrían entrar con esos criterios. Otra cosa bien distinta es con respecto a la publicación de los listados. Claro, ahí entramos ya, que la ciudad se excusa con respecto a la privacidad, ¿no?, de los datos. Mire usted, a mí me han elegido porque tengo que salir publicado en este medio, en aquello, en lo otro. Dice lo que dice que en otros ayuntamientos sí se hace, que no pasa nada. Entonces claro, ahí ya legalmente no sé yo si alguien podría denunciarlo y eso se llevaría adelante, pero todo lo que sea, con luz y taquígrafo, con publicidad constante, para que la gente se entere de todo, porque después que escuchas cada cosa de gente, no, es que está repetido 4 o 5 veces en el plan de empleo, no, es que este no sé qué, no, es que así evitas esas coletillas, esos prejuicios establecidos, para a la hora de vislumbrar que todo se hace con objetividad y que se hace bajo unos datos y punto, una base de datos, puntuación de esta persona porque tiene esto y punto, ni nada más. Entonces, claro, evitaría todas esas suspicacias que se dan en estas situaciones. Entonces, yo sí abogaría porque eso se publicara y que la gente pudiera cotejar lo de aquí como el de al lado del vecino. Oye, pues el vecino tiene esto, yo tengo esto y esto, pues efectivamente tengo más o tengo menos que el vecino, por poner un ejemplo. Y entonces la gente evitaríamos todo ese tipo de suspicacia. Y solamente incidir en una cosita. Como había comentado, por desgracia, los planes de empleo en esta ciudad se han convertido en la esperanza
a la que agarrarse por parte de un colectivo muy importante de la ciudadanía ceutí. El mal endémico que padecemos en esta ciudad, que son el desempleo, solamente este colectivo, no por desgracia, de desempleados, de personas que rozan la marginalidad o dentro de la marginalidad a la hora de pobreza, etcétera, que no alcanza un trabajo, una formación, solamente tienen la única esperanza de que les llamen de un año para otro al plan de empleo. Y por desgracia, digo por desgracia, menos mal que existe esto, pero por desgracia no hay ningún tipo de solución por parte de este gobierno de la ciudad a la hora de solventar este mal endémico que padecemos. Entonces, claro, me parece horroroso que un gran porcentaje de la población ceutí vea como agua de mayo a la que poder agarrarse para poder sobrevivir el año, bueno, 9 meses, porque el plan de empleo son 9 meses, los planes de empleo. Picu, sobre la publicación de esos criterios, ¿qué opinión tiene Ciudadanos al respecto? Ellos han alegado el tema de la protección de datos. Una cosa muy diferente es que tú publiques quién cumple los requisitos y quién no lo cumple, y otra cosa es, evidentemente, que tú publiques las condiciones que hacen falta para los requisitos que se piden para esa bolsa de empleo. Es decir, yo creo que eso se puede publicar sin ningún tipo de problema, más que nada porque ahora existe mucha omisión de información y hay mucha gente que dice, oye, este tío, como ha dicho, este tío ha repetido 3 veces, yo no puedo, yo porque cumplo, yo porque no cumple. Es decir, la gente entra en el plan de empleo y es como la lotería. Cuando eso se publica en el periódico, la gente, ay, mira, entra o no entra, y nadie sabe por qué y por qué no. Es decir, yo creo que aquí existen muchas lagunas que tenemos que solventar ya, porque cada vez desafortunadamente la demanda es mayor, hay más personas que se están apuntando a este plan de empleo y cada vez las personas quieren saber si cumplen o no cumplen los requisitos. Por tanto, que digan lo de la protección de datos, yo creo que no tiene nada que ver, porque son unas bases, eso tendrá que cumplir unas bases legales y eso se tiene que publicar, y las personas, oye, pues yo tengo 2 puntos, yo tengo 3 puntos. Otra cosa muy diferente es que tú publiques quién cumple y quién no cumple, que eso es otra historia, pero publicar eso lo tienen que publicar. Picu, sigo contigo para plantearte el último asunto de esta tertulia, el déficit estructural. Caballas ha advertido de que la ciudad ha entrado en ese déficit y que eso va a provocar recortes. Sí, yo creo que en esta ciudad tenemos una gran incógnita, que es muy difícil saber cuánta deuda tenemos. Es decir, a día de hoy vemos los presupuestos, vemos las notas de prensa, escuchamos la radio, pero nadie sabe qué deuda tiene ahora mismo el Ayuntamiento de Ceuta. Ahora mismo tenemos un problema, como bien ha dicho Caballa, que es el déficit estructural, y es el pago a proveedores que tenemos a terceros. Es decir, tenemos unos presupuestos que se han aprobado, unos gastos y un déficit que tenemos, pero es que tenemos fuera de ese presupuesto, es decir, extrajudicialmente, tenemos me parece aproximadamente 2 o 3 millones de euros de deuda a proveedores con terceros. Es decir, es deuda con pequeñas y medianas empresas de esta ciudad que necesitan esa liquidez para poder subsistir. Es decir, ahora mismo estamos endeudados y vuelvo a repetir, ellos dicen que están reduciendo el déficit, pero reducen el déficit también porque los tipos de interés en la banca, como hemos estado hablando antes, bajan, y si bajan, pues evidentemente vas a deber menos de lo que debería en otro ejercicio. Por tanto, a día de hoy, 2 incógnitas: una, no sabemos la deuda que tenemos, y 2, tenemos mucha deuda reconocida extrajudicialmente que se tiene que poner al día también. Sergio, lo único que te pediría que fueras un poquito más conciso por temas de tiempo, vaya. Sí, no, remitirme a lo que muy bien comentado. Por un lado, tenemos un gobierno del Partido Popular que dice que la reducción de la deuda con los bancos a la hora de pagar esos intereses se ha reducido por ser tan buenos gestores. Ser tan buenos gestores no. Es que porque el dinero se ha devaluado y a la hora de los intereses, de prestar dinero, sale mucho más barato que antiguamente. Entonces, por tanto, esos intereses que antes cobraba más a la ciudad, ahora se cobra menos. No porque sean buenos gestores en la ciudad, en absoluto. Y con respecto a esa deuda no reconocida que ha denunciado Caballa, pero esa, junto con la deuda que está reconocida con los bancos, de la deuda que tenemos tan importante, de los créditos pendientes por pagar, que hasta 2025-2030 deja hipotecado este gobierno a los que vengan precedentes. Este Partido Popular, que también se le da a recordar deudas pasadas, hay que nosotros tenemos que recordarles que le deja una hipoteca muy importante de pagar intereses y créditos pedidos a los bancos de esos proyectos majestuosos por parte del gobierno de la ciudad. Entonces, por tanto, más lo que hay debajo de los cajones, que eso no lo sabemos, y cada vez que hay un consejo de administración nos llevamos la grata sorpresa, lo de grata entre comillas, de reconocimiento de deuda extrajudicial, que si la empresa tal por un servicio prestado que no sé qué, o lo último del ICD con los monitores deportivos, etcétera. Entonces, es que cada empresa municipal nos va sorprendiendo con reconocimiento de deuda extrajudicial. Pues la consejera de Economía comparecía a las 12, así que mañana analizaremos qué es lo que ha dicho. Picu, muchísimas gracias por haber estado aquí. Sergio, también muchísimas gracias. Pues hacemos una pequeña pausa y a la vuelta estará con nosotros la gerente de ACEPAS, Patricia Laguillos. Hasta ahora.
Pues estamos ya de vuelta y como les anunciado antes de irnos a la publicidad, hoy nos acompaña Patricia Laguillos, que es gerente de ACEPAS. Muy buenos días, Patricia, Hola, bienvenida días, y un placer tenerte aquí. Buenos días, Paulina. Bueno, para empezar, ¿cómo funciona ACEPAS? Pues vamos a ver, ACEPAS es creado por unos padres y unas madres que tienen unas necesidades. Como sabes, pertenezco a la Asociación Ceutí de Discapacitados Auditivos de Ceuta. Entonces, pues viendo las necesidades que tienen, pues se van creando una serie de servicios, ¿vale?, para poder responder a estas demandas. Nosotros actualmente en ACEPAS tenemos 4 servicios fundamentalmente. El primero sería el de rehabilitación logopédica, el segundo sería el de apoyo, ¿vale?, un servicio de apoyo a nivel educativo. El tercero sería el de eliminar las barreras de la comunicación a través de lo que es sobre todo el intérprete. Y el cuarto sería un servicio de orientación e integración sociolaboral. Esos básicamente los 4 servicios que tenemos en la Tú llevas relativamente poco al frente de la gerencia. ¿Qué retos te encontraste cuando llegaste? Pues vamos a ver, me encontré con un equipo directivo relativamente, o sea, nuevo y viejo, porque se habían juntado de ambas épocas. Me había encontrado con mucha ilusión por parte del nuevo presidente, con un equipo muy aunado ya, ¿no?, de lo que son los profesionales del equipo multidisciplinar que estamos ahí ahora mismo. Me he encontrado con una asociación que es muy poco conocida en esta ciudad. Eso te iba a decir, de hecho lo hablábamos antes de empezar la entrevista, que sí, es una asociación que no suele tener demasiada importancia en los medios de comunicación, que la gente ACEPAS, que... Sí, de hecho uno de los problemas y una de las cosas que tenemos que solventar es precisamente cuando una familia acude o tiene a su hijo recién nacido y le dicen, mira, tu hijo es sordo o tu hija es sorda, ¿dónde tengo que ir? Porque se desconoce y entonces estamos en camino porque llevamos desde el año 1980, o sea que no es de ahora. No. Entonces, uno de los objetivos desde que estoy en la gerencia es sacarlo más a la luz pública y que se dé a conocer el gran trabajo que se hace desde hace muchos años. Debe ser un shock para esos padres, como tú decías, que te digan que tu hijo es sordo. De hecho, normalmente estos padres y estas madres suelen pasar por una etapa de duelo. Igual que cuando se muere un ser querido, tú ponte a pensar primero el decir, mira, no me lo creo, se han equivocado, o sea, no lo aceptas, lo niegas, luego pasan por una fase de ira, de decir, ¿por qué me ha tocado esto a mí? ¿Qué es lo que he hecho mal? Luego un poco pues empiezan me tienen que afrontarlo, ¿no? Y luego finalmente lo aceptan y luego ya depende de si reciben ayuda o no reciben ayuda, pues, o si están capacitados para hacerlo, lo aceptan de la forma correcta, que también es otro tema. De hecho, muchos de ellos y de ellas no son conscientes de la necesidad de pasar por un psicólogo para superar. Hasta ese punto, que decir, ¿es necesario la intervención psicológica para aceptar que...? Nosotros, el equipo, opinamos, y en general los profesionales que trabajamos en este área pensamos que sí, ¿vale? Lo que pasa es que muchos padres y muchas madres no son conscientes de ello, no piensan que son capaces de superarlo, y es que es un palo muy duro, porque no solo es asumir que tu hijo tiene una discapacidad, es luego también los problemas económicos a los que tienen que enfrentarse. Ya te digo, es que es un palazo económico muy grande también. Y Patricia, ¿qué es lo primero que hacéis una vez que llegan los padres? ¿Qué es lo primero que ofrecéis? Vamos a ver, te comento, normalmente una de las cosas que tenemos que agradecer mucho, sobre todo a la CODEPE, ¿vale?, es el protocolo que se ha puesto a nivel estatal, ¿vale?, para la detección precoz de la hipoacusia infantil. Es decir, ahora es de obligado cumplimiento que cuando el niño nace, antes de salir del hospital, se le haga lo que son las autoemisiones acústicas, ¿vale? Ahí se determina en primera instancia si el niño oye o no oye. Si sale que no... Perdona, Patricia, pero para quien no esté familiarizado con eso, exactamente en qué consiste lo que estabas planteando. Las autoemisiones acústicas, vamos a ver, es una prueba en la que le hace emitir como unos sonidos, ¿vale? Y entonces el cerebro tiene unas reacciones ante el sonido, lo que es el tímpano. Entonces eso viene recogido y según pues si sale plano, obviamente es que no hay respuesta ante el sonido. Entonces, si no hay respuesta ante el sonido, pues se sigue un protocolo a nivel médico, pues se va
cada X meses se va comprobando si ha sido un falso positivo o un falso negativo, y según ya llegado a determinada edad, ya entonces empiezan con lo que es el protocolo, pues si le hace falta un implante, si le hace falta un audífono. Entonces, de ahí lo más normal es que es una de las cosas que demandamos desde ACEPAS, es que nos deriven, o sea, aparte de derivar al otorrino, al audioprotesista, que se derive también a la asociación. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que nos encontramos con las padres y las madres es que primero, no llegan a conocernos nunca, hay un vacío de información sobre dónde acudir, qué es lo que ocurre de información, dónde percibir las ayudas, que sí, que está el IMSERSO, que está el hospital, pero los más especializados en este tema, obviamente, es la asociación, ¿no? Sobre todo en tema de familia. O sea, esa familia que en un principio se ve totalmente desconsolada ante lo que se enfrenta y que no sabe dónde ir. Entonces, esa es una de las grandes luchas, que nos introduzcan dentro del protocolo de derivación de las familias. Y para quien nos esté viendo y aún no os conozca, ¿dónde está ubicado vuestro local? Está en la barriada Miramar Bajo, ¿vale? En el local número 5, ¿vale? ¿Es un local que cumple las condiciones que vosotros demandáis? Es decir, ¿es amplio? ¿Tiene...? Vamos a ver, este año precisamente nos han dotado de más presupuesto para hacer mejoras, porque actualmente atendemos a unos 28 usuarios sordos adultos y unas 26 familias que tienen usuarios sordos dentro, asociados o no a otras patologías. Entonces, como también estamos realizando más actividades, se nos está quedando pequeño. Claro. Entonces, también es un edificio muy antiguo, por lo que se va a producir ahora en julio-agosto va a ser. Vamos a proceder a hacer ampliación del aula de logopedia, del aula de apoyo, con sus correspondientes adaptaciones para impartir los servicios. Pero durante el tiempo que dure esa renovación, ¿se mantiene abierto el local o cambiáis de ubicación? Normalmente en agosto cerramos, pero yo como responsable ahora mismo yo me quedaré para gestionar la obra, y mientras tanto lo que es cuando va a estar abierto, o sea, vamos a estar en plena, no va a influir en el servicio, básicamente. ¿Esa es vuestra principal necesidad, el tema de la renovación de ciertas aulas del local, o tenéis más demandas? Vamos a ver, a nivel de asociación, una es esta que vamos a cumplir ahora y otra es la que te comentaba antes, la de meternos, o sea, que nos deriven, que estemos dentro del protocolo de las familias, ¿sabes? Cuando derivan a las familias, que tengan en cuenta a CEPAS. A nivel de lo que es usuario sordo o usuaria sorda como tal, nos encontramos con varios problemas, ¿vale? Y varias cosas que demandamos. El Sistema Nacional de Salud, por ejemplo, en el tema de implantes cocleares, ¿vale? Te cubre lo que son los gastos de todo el implante, ¿vale? Y de 3 componentes externos, ¿vale? Pero ahí queda la cosa. Luego eso requiere, por ejemplo, un portapilas, unos cables, tiene unos imanes, eso corre a cargo de la familia, ¿vale? ¿No existen ayudas para financiar pero eso? Son nimias. Tú ponte a pensar que, por ejemplo, un audífono, ¿vale? Solamente lo subvencionan hasta los 16 años. Utilizan 1 o 2 pilas cada 2 o 3 días. Tienen que estar en continua compra, hay gente que no puede asumir eso. Luego, aparte, las nuevas tecnologías que van saliendo, el procesador externo, eso no, a no ser que no te lo cubren, es que no te lo cubren. ¿Y de cuánto dinero aproximadamente estamos hablando? Pues mira, un implante coclear, la media del precio está en 7.000 euros. O sea, es cierto que no es posible que... Es una cantidad bastante dura, y de hecho una de las propuestas que hemos hecho en la última reunión que tuvimos con el presidente es ser pioneras, de hecho en Ceuta en ese sentido, que sería que dotasen de una ayuda para esos componentes que te digo, que pues yo te digo, pilas, los cables, los portapilas, los imanes, que... es viable para esta ciudad. O sea, no financiar esos 7.000 euros, porque eso es prácticamente, pues sí, ayudar en una parte cuantiosa, que es la que tú decías, ¿no? Sí, ya te digo, porque el primer implante sí lo cubre el Estado, pero luego esas mejoras bajo recomendación médica, esas piececitas,
Eso sale del ¿Y habéis bolsillo. hecho cuentas y sí se podría, o sea, la ciudad podría afrontar ese...? Yo tengo una propuesta pendiente de entregarle porque se lo comenté al presidente de la ciudad y me dijo que estaba muy interesado y sí creo que es viable, sí creo. ¿Y tenéis firmado aparte convenios también con la ciudad para el mantenimiento de la asociación? Básicamente tenemos 2 convenios firmados, uno el más grande a nivel económico es con la ciudad, ¿vale? Y el otro es con FIAPAS, ¿vale? Que es la confederación a nivel estatal de la sordera, ¿de acuerdo? De hecho es con FIAPAS con quien tenemos el programa de la RILO, que es el de rehabilitación logopédica, y con el que tenemos el SAF, que es el servicio de atención a las familias. ¿Y es suficiente ahora mismo esos convenios? Bueno, entiendo que nunca es suficiente, ¿no? Hombre, mira, aparte tenemos otra serie de ingresos, pero mucho más pequeños, ¿vale? Con pequeños trabajos que hacemos en la asociación con otras entes privadas, ¿no? Pero, por ejemplo, con Procesa, ¿no? Pero nunca es suficiente. Claro que no es suficiente. Siempre hay no se termina de conseguir lo que se desea, es una continua lucha. Y Patricia, en el día a día, ¿qué tipo de actividades realizáis? Pues mira, aparte de la que te he comentado, o sea, las sesiones de logopedia que recibe pues la gente que acude ahí, las 2 clases de apoyo que por niveles, con los más pequeños y los más mayores, damos clases de inglés que las imparto yo, hemos empezado ahora hemos logrado que se dé musicoterapia porque llevamos mucho tiempo demandando una profesional de musicoterapia, un profesional, y no logramos y hemos empezado este año, hemos empezado hace un mes y pico. Estamos realizando, o sea, dentro de el servicio de orientación e intervención sociolaboral, hemos empezado con un taller de ocio y tiempo libre que es de costura, que sirve como un descanso para todas aquellas personas, tanto familiares como usuarios y usuarias, que necesitan un espacio donde intercambiar pues información, preocupaciones, bueno, y está teniendo mucho éxito. De hecho, todo lo que salga de ahí esperemos que en un futuro sea para nuestro primer stand en la ciudad, y estamos haciendo pequeñas cosas. Tenéis muchísimos proyectos puestos en marcha, ¿verdad? Ahora mismo sí, y estamos planteando más, pero vamos, poquito a poco. Y como tú decías al principio de la entrevista, entiendo, claro, que uno de los principales objetivos de la asociación será conseguir primero la integración del niño en la escuela, en la vida diaria, y luego también la integración laboral. Claro, de hecho, no solamente la laboral, de hecho, una de las cosas más importantes y que dependen directamente de las entidades públicas, o sea, el acceso a la comunicación, o sea, la información y a la comunicación, eso es indispensable. Que un usuario o usuaria sordo no puedan ir a una biblioteca, a un cine, a ver un mitin político, porque no tengan acceso a la información que ahí se da, eso es competencia del Estado y ACEPAS está para luchar por ello. De hecho, cosa indispensable el acceso, o sea, el tener un bucle magnético, ¿no? En el auditorio, en lo que son cuando vas al médico, cuando vas a la policía, ¿no? Para que se pueda ampliar el sonido o una persona que necesita un intérprete, porque hay personas que llevan implantes, a otras que llevan audífonos, otras que optan por la lengua de signos. A nivel laboral, pues puestos de trabajo que estén adaptados pues de lo más normal posible, pero adaptado a personas con esta discapacidad. ¿Qué más? No sé, por ejemplo, en la tele hay una ley que obliga que en las televisiones públicas que parte del contenido sea asignado. Eso todavía no se ha conseguido. Pues cosas como esas facilitarían mucho la vida a los usuarios y usuarias y al sordo, a la sorda en general. Y a Ceuta también le quedan muchas cosas por hacer en ese sentido, ¿no? Por lo que decía, adaptarse a las personas sordas, me imagino que Ceuta tendrá muchísimas carencias. Ahora mismo la última cosa a la que se han comprometido es la instalación del bucle magnético en el auditorio del Rebellín. De hecho, puse en contacto a lo que es cultura con lo que es FIAPAS para que pues eso, para ver cómo se podía llevar a cabo, y es una promesa que tenemos ahí pendiente, o sea, que yo sepa se está llevando a cabo. ¿Habrá algún tipo de plazos para cuando estaría listo? No, eso todavía no lo sé, no sé, pero está ahí la promesa, o sea, sé que han empezado a entablar la relación y que está en proceso.
Bueno, volviendo al tema del trabajo diario de la asociación, Patricia, ¿de cuántos voluntarios trabajadores disponéis? Pues mira, actualmente estamos en nómina 7 trabajadores, ¿vale? Seríamos el técnico de integración social, la logopeda, un maestro de audición y lenguaje, una maestra de pedagogía terapéutica y 2 intérpretes de lengua de signos. En cuanto al voluntariado, tenemos una bolsa, pero como no se ha estado llevando a cabo actividad real que haya hecho falta para tirar de voluntariado, o sea, sí, o sea, cualquier persona es bienvenida a la asociación para, pues, si quiere contribuir, ¿no? Pero no lo tenemos realmente activo. Claro, pero el voluntario tiene que saber para empezar el lenguaje de signos, ¿o no es necesario? No tiene por qué, no tiene por qué, porque siempre hay cosas que hacer. Ya te digo, ahora mismo en lo que estamos haciendo en el taller, aunque es un taller de ocio y tiempo libre, llegará el momento que, como te digo, nuestro fin es montar un stand. Vamos a necesitar 1000 manos sin más, ¿no?, para dar contenido a ese stand, ¿no? Entonces, según vayan saliendo proyectos, pues yo creo que sí vamos a necesitar voluntariado. Lo que sí, cada vez hay más personas que saben lenguaje de signos, ¿no? Sí, de hecho, una de las cosas... Lo cual es una buena noticia. Sí, un montón, ya ves. Sí, porque además una de las cosas que mayor éxito tienen en la asociación son los cursos de lengua de signos que dan nuestras intérpretes. O sea, a nosotros nos ayuda de una doble forma. O sea, formas a personas y aparte das visibilidad a lo que es la discapacidad auditiva. Entonces, es fantástico, ¿no? Y te digo que tiene muy buena aceptación. De hecho, los cursos normalmente están completos. ¿Estáis seguís dando ahora mismo? ¿Estáis dando Sí, sí, hay 3 niveles. ¿Es continuo? Sí, es a lo largo de todo el año, por la mañana y por la tarde. Tiene los 3 niveles, el básico, el medio y el avanzado. Y ese, te digo, es muy demandado. Muy bien. Patricia, el día a día de un niño en la escuela tiene que ser complicado, un niño sordo. Y tiene que ser complicado cuando no tiene las adaptaciones necesarias. ¿Y las escuelas de Ceuta, por ejemplo, volviendo al tema a nivel local, están preparadas para...? Tenemos un colegio, Juan Carlos I, es el que está mejor adaptado para las necesidades de un discapacitado auditivo. El resto de colegios, a mi entender, no. ¿Vale? Luego también depende del profesional, ¿vale? Pero yo también entiendo que no todo el mundo, o sea, ni tiene esa formación, ni tiene los medios, ¿sabes? Hacen falta una serie de medidas técnicas en un centro para poder atender a este tipo de niños. O sea, es una mezcla de recursos humanos y también técnicos, ¿no? Obviamente, sí. Aún así, nos queda muy poco tiempo, pero también se han hecho bastantes avances en el tema de la sordera, ¿verdad? Muchísimo, sobre todo en el tema genético. En los últimos estudios sobre mapeado genético, que ya porque vamos a ver, normalmente la sordera puede ser, ahí básicamente te explico, son los prelocutivos y los poslocutivos. Nosotros tratamos básicamente a los prelocutivos, pero porque suelen ser lo que son los niños pequeños, ¿no? Esto puede ser a causa de una enfermedad, a causa de un virus. Entonces, ese tipo de mapeado genético, lo que se está haciendo es mapear cada uno del ADN de las personas que sufren ese tipo de discapacidad debido a, pues ya te digo, ya sea un virus, ya sea algo congénito. Eso es de lo último de lo último. Luego, por ejemplo, el implante bilateral. Ya la tendencia normal es hacer un doble implante. Eso es quizás lo más novedoso que hay ahora mismo. Y Patricia, ya para finalizar, tú como gerente de ACEPAS, ¿qué retos te marcas a corto o medio plazo para este 2016, por ejemplo? Para este 2016 estoy elaborando una guía de recursos muy completa, que espero que no solo valga para mi asociación, sino que valga para la población en general. Otro reto que tenemos es recuperar una reunión que teníamos antes con el INGESA, porque tenemos un convenio con ellos, ¿vale? Que estoy en trámites, porque por el tema que te he comentado de que necesitamos que deriven a las familias a CEPAS. Eso sería por otro lado. Tenemos también el reto del stand, el terminar la obra, el aunarnos a la red araña, que es una red para lo que es la inserción laboral, ¿vale? A través de una serie de programas, y creo que eso es lo más... Sobre la guía de recursos, ¿te refieres a una guía donde los padres, por ejemplo, puedan consultar las ayudas que tienen disponibles? Entre otras cosas, es decir, ¿qué es la discapacidad auditiva? O sea, ¿qué es lo que le ocurre al menor? ¿Cómo obtener el certificado de minusvalía? ¿Dónde obtener las ayudas? ¿La legislación vigente? ¿Qué lugares hay de ocio para un discapacitado aquí en esta ciudad?
lo que se ofrece a nivel educativo, los servicios que hay a nivel de sanidad, tanto a índole privado como a índole público, ayudas para el transporte, absolutamente todo lo que puede reclamar un padre o una madre cuando descubre que su hijo o su hija es sorda, vamos. Te veo, bueno, tienes mucho trabajo por delante, pero te veo muy ilusionada. Yo un montón, porque es un reto y vale la pena. Yo personalmente todo lo social creo que vale la pena. Pues Patricia, muchísimas gracias. Un placer, por haber Paulina. estado por aquí. Gracias. Pues nosotros nos marchamos ya. Recuerden, mañana volvemos. Más tertulia política, esta vez entre el Partido Popular y Podemos, y una entrevista con la directora del Instituto de Idiomas. Que pasen muy buena tarde y hasta mañana.